A las observaciones se refiere, doctor Bustamante. Sí. Proceda, por favor, observaciones formales en primer lugar, doctor Bustamante. Muy amable, señor magistrado. Bien, si bien es cierto, la Fiscalía tiene el deber de perseguir un delito tan grave como el que nos ocupa, qué duda cabe que la violación sexual, y en manada o en grupo, como se le conoce, o por más de 2 personas o una persona, como lo ha tipificado en la agravante del 170 del Código Penal, señor magistrado, no deja de ser menos cierto que el ciudadano Emil Horacio Blas Ordinola, aquí presente, tiene derechos y espera de la Fiscalía, y usted como juez imparcial controle, tamice, exija, señor magistrado, niveles de precisión de la imputación, y no solamente niveles de precisión de imputación, sino respeto al principio de legalidad penal al momento de postular sus propuestas fácticas, su calificación y, como no, las pruebas que pretende actuar en juicio, con la que buscará seguramente buscar la condena de mi patrocinado y enviarlo a un penal. Dicho esto, señor magistrado, como el Código Procesal Penal lo establece, cuando se trata más de un hecho, estos deben ser detallados escrupulosamente con sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Y esta primera exigencia, doctor, no ha cumplido la Fiscalía de Casma, no ha cumplido al emitir su requerimiento de acusación. Pues, señor magistrado, no se cumple con esta exigencia del Código Procesal Penal peruano con el solo hecho de realizar un detalle, una descripción y un acomodo y la aplicación de términos o que simplemente llaman circunstancias precedentes, ser cumplido esta exigencia, sino es que, señor magistrado, se ordena y se sistematiza situación que no ha sucedido en este caso. El hecho principal, doctor, es la fiesta que la presunta víctima organizó para ella y para sus amistades. Ese es el hecho principal como antecedente. Luego, la realización de su actividad social en época de pandemia, señor magistrado, y sobre todo, señor magistrado, la acción íntimamente vinculada con el tipo penal. Por ejemplo, Fiscalía dice el artículo 171 y alternativamente el 170. Pero fíjese, señor magistrado, el 170 tiene 2 componentes, 2 verbos rectores. Y estos 2 verbos rectores que regula o que reconoce el artículo 171 del Código Penal peruano, denominada violación de persona en estado de inconsciencia, la agresión sexual, el acceso carnal, o con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las primeras. Es decir, magistrado, este resultado final, que es el acceso carnal, sea con la penetración del miembro viril o a través de otras cosas, tiene que darse después. O sea, después de ponerlo en estado de inconsciencia a la víctima, corroboremos, contrastemos, señor juez, si para empezar, el señor fiscal no ha precisado cuál de los dos supuestos que regula el 171 está atribuyendo a mi patrocinado Emil Horacio Blas Ordinola. No lo ha señalado, no lo ha precisado. A renglón seguido, señor magistrado, no ha precisado cuáles son las circunstancias que preceden a la acción
que mi patrocinado haya realizado de ponerle en estado de inconsciencia. Doctor, el tipo penal de violación sexual es un tipo penal de acción penal peruano. Para sancionar a una persona como violador, le exige un comportamiento activo, es decir, un hacer. ¿Y qué hacer le exige, aparte de la penetración o el acceso carnal? Es que antes del acceso carnal, esta persona lo haya puesto en estado de inconsciencia. Entonces, ese estado de inconsciencia sexual, la violación sexual es activa. En este caso, ¿cómo es que logró o cuál fue la situación que puso en imposibilidad de resistir a la víctima para que luego mi patrocinado el acceso carnal proceda a realizar el acceso carnal? Entonces, la primera observación formal que impide, doctor, que esto se corrija en esta audiencia, sino más bien exige que se devuelva la acusación para potenciar los niveles de imputación suficiente y necesaria por cuestiones fácticas y como no. Primero, ¿cuál de los dos presupuestos? Emil Horacio Blas Ordinola tuvo acceso carnal, tampoco ha precisado si es vaginal, anal o bucal, tampoco ha precisado si Emil Horacio Blas Ordinola ha utilizado un acto análogo y cuál sería, y menos, señor magistrado, ha establecido de qué forma, de qué manera la puso en estado de inconsciencia. Ojo, doctor, hay hechos clarísimos y notorios, como dije en principio, la fiesta que ella organizó, el alquiler de la casa en la playa, el inicio de la festividad con la ingesta de alcohol y con afirmaciones de que ha habido la utilización de alucinógenos, de drogas, que van desde la marihuana, la cocaína, hasta este popper o tusi, pero solamente como referencias testimoniales. No hay sustento técnico, pericial, científico que lo acredite, son versiones. Entonces, también queda claro que ha habido consecuencias esta señorita se atenuó a un comportamiento inadecuado. Ha habido personas, en el sentido, doctor, en el sentido de las expresiones que ella realizó, las actividades que realizó luego de la ingesta. Luego ha habido un momento clarísimo en la que ella se repone, le dan agua, limón, descansa un rato, también ha quedado claro con la declaración de Jessica, y luego accede a la invitación y ella afirma estar ecuánime a eso de las 4 o 5 de la mañana y se retiran a la segunda casa. El primero es alguna de las acciones del verbo rector exigidos por el tipo penal. No se puede permitir el pase de esta acusación tal como está redactada y oralizada el día de hoy, si es que su magistratura, señor juez, no obtiene de la fiscalía estos niveles, estas exigencias de precisión en la imputación de hechos y, como no, de ley, la tipificación y, como lógica consecuencia, las pruebas que pretende la fiscalía llevar a juicio. Luego, doctor, en la tipificación alternativa, tampoco. El hecho, doctor, que la fiscalía emplee este mecanismo procesal que lo permite la ley, oye, si no te acredito un delito, igual te puedo acreditar el otro, no impide que la fiscalía cumpla con su deber de establecer las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores al tipo penal alternativo, porque el tipo penal alternativo también se sustenta sobre la base de hechos. No hay tipo penal, doctor, no hay persecución, no hay sanción si es que no hay hechos realizados activos, omisivos, por acción u omisión por parte del imputado. ¿Qué podría usted justificar como persecución si no hay hechos? Entonces, la tipificación alternativa no exime a la fiscalía, no exime de responsabilidad a la fiscalía funcional de establecer las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Aquí es nulo, doctor, y ni siquiera hay una numeración de página de la acusación larga. Debería la fiscalía tener cuidado para efecto de mayor manejo de la documentación amplia, poner numeración a las páginas de la acusación, pero no hay. Pero me guío, doctor, por la tipificación alternativa. Tiene letra B dentro de denominado la ley penal aplicable
tipificación entre paréntesis, B, tipificación alternativa, Fiscalía no ha cumplido con el deber que el Código Procesal Penal establece de establecer las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. ¿Por qué es esta exigencia? Porque es la única manera, doctor, que usted controle que la acusación esté justificada en hechos que usted va a calificar como delitos, porque, ojo, hay un escenario no solamente de sobreseimiento, sino también de quizás de tipicidad. Por eso se tiene que ver los hechos que se atribuyen al acusado de manera detallada, antecedente, concomitante y posterior. Y no existe, solamente han hecho el amague para el primer tipo penal. Por lo pronto, doctor, de la acusación y de la oralización hoy día escuchado, no se ha establecido ese orden. Señor juez, por el delito de violación del 171, estas son las circunstancias antecedentes, concomitantes, posteriores. Respecto al delito de la tipificación alternativa de violación sexual, estas son las circunstancias antecedentes, concomitantes, posteriores. Menos se ha especificado en cada uno de los tipos penales cuáles son las conductas que realizó mi patrocinado. En el 170, doctor, es mucho más, la estructura del tipo penal es mucho más compleja, o contiene mayores elementos, y exige que la violación sexual sea con violencia física o psicológica. ¿Qué tipo de violencia, doctor, ha empleado mi patrocinado Emil Horacio Blas Ordinola? ¿Física o psicológica? ¿Grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento? ¿Cuál de estos presupuestos son colmados con descripciones fácticas, antecedentes, concomitantes o posteriores? Luego de este escenario, mi patrocinado supuestamente ha obligado a esta persona a tener acceso. Entonces, la obligación supone también la presencia de violencia psicológica o física, que tampoco está siendo descrita en la postulación escrita y oral de la acusación, por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Colmadas estas exigencias, recién será reprimido con pena privativa. Entonces, señor magistrado, esta acusación adolece y debe ser subsanada por temas formales. A nivel no se ha especificado, no hay un detalle de los hechos por los cuales yo podría adecuadamente defender, contradiciendo la acusación, si es que usted permite el tránsito de la misma. Entonces, señor magistrado, solicito yo que primero se establezcan cuáles son los hechos, cuáles son los presupuestos de ambos tipos penales que Fiscalía le atribuye directamente a Emil. Ojo, doctor, el 170, ojo que está llevando el agravante por 2 o más sujetos, lo que implica que los comportamientos típicos del 170 tienen que estar nítidamente detallados para cumplirse también la aplicación o no del agravante. ¿De qué manera se pusieron de acuerdo? ¿Qué es coautoría, complicidad primaria? ¿A nivel de qué lo está llevando, doctor, el tipo penal, la tipificación alternativa? Porque dice o 2 o más sujetos. Para que se cumpla el agravante tiene que también estar establecido, fijado los contextos fácticos de cómo es que estos 2 sujetos ejecutaron la violación. Uno antes, uno después, los 2 al unísono, etcétera, doctor. Entonces, estas son las observaciones formales que hago a la acusación respecto a la ausencia de hechos que la defensa de este ciudadano inocente exige se incluyan o sean explicados por la Fiscalía para poder contradecir la acusación de modo eficaz y eficiente, señor magistrado. Muchas gracias. Correcto, gracias, doctor Bustamante. En este sentido,